Dios bendiga rica y abundantemente. Hoy vamos a concluir con los frutos del Espíritu. Vamos a concluir de una forma diferente. La semana que viene, si Dios permite y no pasa nada, pues empezamos un tema nuevo. Hace dos años yo me reuní con alguien en algún sitio de Cagua. Y esa persona empezó a desarrollar un estudio bíblico que nunca dio. Y mientras yo estaba meditando sobre los frutos del Espíritu, yo dije, ¿qué mejor cierre que me traiga los frutos del Espíritu en un personaje de la Biblia? Porque a través de todos los estudios hemos visto los frutos o el fruto del Espíritu en la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos a Jesucristo, se supone que tengamos el carácter de Cristo. Pero ¿qué más si me lo trae a través de una persona del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo no estaba sobre él? Lo único que es que la persona había preparado el estudio de una forma y yo les rompí todo. Le digo, no quiero que vengan por esta línea, quiero que vengan por esta otra línea. El punto es que cuando yo me senté a trabajar el estudio, porque yo no los dejo a ustedes solos, yo dije, ¿y a rayo qué yo hice? Pero las personas se prepararon. Y hoy vamos a ver, y mire, la confirmación está en el corito. La confirmación está en el último corito. Porque la Biblia me dice que Elías fue un hombre con pasiones igual que tú y que yo, pero pudo mostrar el carácter de Cristo. No me van a tocar a Jezabel. Si lo tocan, pues me tendré que quedar callada. Pero yo le dije que se fueran por la línea de Elías. Y la semana pasada me llamaron. Bueno, me llamó uno. Me dijo, Nisa, no me va a dar tiempo. Y dije, no te preocupes. Al final, si ellos no cubren el tiempo completo, pues trabajamos la asignación, no se preocupen. Pero yo les quiero dar todo el tiempo a estas personas. Están locos por averiguar quién es. Palacio Jenny, vamos a orar por ellos. Vamos a ponerlos en las manos del Señor. Y vamos a ver a través de Elías los frutos del Espíritu, como ellos quieran, porque cada vez que me llamaban me cambiaban las cosas, porque me decían, Nitza, el Señor me lleva por otro lado, y yo, pues, por ahí nos vamos, tranquilo. Señor, aquí estamos. Aquí estamos porque tú estás preparando un ejército. Porque tú estás abriendo puertas en nuestros corazones para entender mejor tu palabra. Porque estás usando diferentes personas para que podamos ver tu gloria en medio de nosotros. Por eso yo te pido hoy una unción fresca sobre la vida de ellos. Esa unción que solamente viene de lo alto. Ese bálsamo tuyo y que tú pongas la palabra correcta en ello. Pero sobre todo, Dios, prepara nuestros vasos para que hoy de aquí salgamos llenos de tu Espíritu Santo. En tus manos yo los deposito. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Dios los bendiga abundante y grandemente en esta noche. Por aquí estoy yo con mi amada esposa, Jenny. Y vamos a tocar el espíritu de Elías. Gabriela. Dios bendiga. Y vamos a empezar con el espíritu de Elías y los dejo con mi esposo Fran Palacio. Amén. Bueno, les voy a decir como dijo Nitza. Me gustaría de verdad que traten de escucharlo, porque no es que vamos a hablar simplemente de la historia de Elías, estamos hablando de el espíritu de Elías.
Y les quiero decir de mi parte personalmente, ¿no? Que fue algo que me costó muchas cosas, un poquito de trabajo. O sea, que quiere decir que trabajó muchas cosas conmigo. Y yo sé que también trabajó muchas cosas con mi esposa, con ambos, que es una parte que es fructífera en el sentido para los dos, ¿no? Aunque al principio cada uno tiene que ir aprendiendo y trabajando cada uno de sus partes. Pero los invito a que traten de profundizar con lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar. Y en el nombre de Jesús, como oramos, le pedimos al Señor que nos ayude a llevarlo de la mejor manera posible para beneficio de todos nosotros, porque ahí me estoy incluyendo yo. ¿Quién era Elías? Próximo. ¿Quién era Elías? Elías, el significado de Elías, primero que nada, es Jehová es mi Dios, mi Señor. El profeta más poderoso que hubo en Israel 900 años antes de Cristo. Si buscamos en la Biblia, el número 9 significa plenitud. Invita a reflexionar sobre el final de una etapa espiritual y el comienzo de otra. Eso es lo que vamos a estar mirando acá. Venía de Galat, una ciudad cerca del río Jordán, y no hay información clara acerca de sus orígenes. ¿Por qué mencionamos esto? Para que entiendamos que él viene de un lugar, de una ciudad que no es una ciudad de tanta importancia o, por decir así, un renombre. Y sus padres no eran él no venía de unos padres de una familia, por decir así, reconocida. Él no era el hijo de un rey o nada. Simplemente un soldado del Señor. Y Elías es tipología de Jesús. Eso es lo que vamos a estar mirando acá. Próximo. ¿Por qué fue enviado el profeta Elías en los tiempos del rey Acab? Elías fue, va a venir un video. Elías fue enviado por Dios en un momento crítico donde Israel estaba sumido a la idolatría y la adoración a Baal y a Será. El pueblo estaba creyendo en Dios Jehová, muchos de ellos, pero también buscaba a los dioses ajenos. Y se había creado un abismo entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel se estaba perdiendo. Y ahí es en donde el Señor levanta a este profeta Elías para ir allá. Vamos a ver el video para que tengan un brief de la historia y lo podemos. Ah, es una foto, no había video. Ok, perfecto. Pues está bien. Seguimos para el próximo slide. El profeta Elías restaura todas las cosas. Malaquías 4, del 5 al 6. Y dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él vino a confrontar el pecado de la idolatría que había en Israel, para que Israel volviera a poner su mirada en Dios y a reconstruir el altar de adoración de Jehová. Elías vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, a restaurar las relaciones rotas que a veces hay en las familias. Eso es lo que nos estamos refiriendo. A restablecer esa relación con nuestro Padre Celestial y con nuestro Padre terrenal. A prepararnos para arrepentirnos y prepararnos ¿para qué? Para la venida del Señor. Próximo. Esto, comparativa entre la idolatría de los tiempos del rey Acab y lo que es hoy. Esto es para que tener una comparación de ver qué pasaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos de Acab, ¿qué pasó? Adoraban a Baal. Y Baal significa Dios, amo, dueño. ¿Qué pasó? Acab se hizo unas alianzas políticas, religiosas, y todo fue con el propósito de buscar
bienestar, el tener más riqueza, más poderío. ¿Y qué hizo? Aceptó todo. Dijo que venga y le hizo un altar a Baal y a Será, a dioses paganos. Y dijo que ellos tengan sus dioses y yo tengo el mío, nosotros Israel tenemos el de nosotros y ellos que también pongan el de ellos. ¿Por qué? Porque él quería seguir enriqueciéndose y le construyó ese altar a Baal. ¿Qué es lo que está pasando en los tiempos de hoy? Podemos ver que muchas veces depositamos nuestra seguridad en lo que no es correcto y eso es en lo que se está convirtiendo entonces a veces unos dioses ajenos para nosotros porque no le estamos quitando el tiempo del Señor. Y un ejemplo es aquí las finanzas. Pensamos muchas veces que nuestra seguridad viene de lo que nosotros podemos realizar, lo que nosotros tenemos, de lo que estoy tratando de hacer o de que yo quiero tener esto para sentirme seguro para mi futuro. Y cuando vinimos a ver, nos enfocamos en eso y se nos olvida que toda la provisión viene del Señor. Y en ese ímpetu que estamos haciendo, nos olvidamos de sacar el tiempo para el Señor y de confiar en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con nuestro trabajo. Nos enfocamos en trabajar más para lograr más. Y el enemigo se encarga de que sigamos esclavos de esa parte del trabajo. Y volvemos a lo mismo, no sacamos el tiempo para el Señor. En eso son cosas que yo mismo me vi muchas veces, porque yo aprendí a ver que mi papá lo que hacía era trabajar hasta las 7 y pico, 8 de la noche, y yo seguía ese patrón. Y me costó un poco de trabajo cambiar el patrón, hasta que entendí que tenía que sacar el tiempo, porque yo siempre decía que no me daba el tiempo, que tenía 40 cosas que hacer, que no me daba el tiempo. Y seguí en ese patrón. Entonces, ¿qué pasa? Llegas cansado, llegas exhausto y te alejas o te olvidas de las demás cosas que están pasando en tu entorno, en tu alrededor. Muchas veces, pues, sin darnos cuenta, aprendemos esto aquí. Ojalá lo hubiéramos aprendido antes. Como yo digo, esto es una bendición para los que están empezando, los jóvenes, en ese caso, mis hijos, y el otro hijo que tengo postizo, que lo llamé para que él se conectara por el de esto, porque está con Gretel, que estaba media ahí tumbadita. Y le dije, escúchalo, porque esto es algo que yo no tenía. Y yo sé que va a ser valioso para ustedes. Porque en ese momento yo me fui en el mismo son que el viejo mío. Lo que hacía era trabajar. Y llegaba a mi casa y me enajenaba de muchas cosas. Y entonces, pues, repetí un patrón sin darme cuenta. Y lo digo para que todos los que puedan visualizarse, que lo puedan entender y lo puedan aprender para no hacerlo. Y entonces cedí muchas cosas y le dejé muchas cosas a mi esposa de responsabilidad de los muchachos, porque así mismo fue lo que yo vi en mi papá. Mi papá llegaba, mi mamá decía, no lo moleste, no lo esto, que el otro, que el hombre llegó cansado. Entonces yo dije, esto es lo que hay que hacer. Entonces esto es trabajar y meter mano, pero no ejercí esa parte. Y ahí es donde entonces se desbarata la familia. O sea, también está la otra parte familiar, que muchas veces pues, tenemos a alguien dentro de la familia que a veces nos roba el tiempo, nos quita el tiempo sin darnos cuenta y nos enfocamos en esa persona y no ponemos a Dios primero. Y entendemos que cuando nosotros nos encargamos de las cosas del Señor, Él se encarga de las cosas nuestras. Y tenemos que confiar y seguir hacia adelante y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y ahí viene también el entretenimiento, que cuando nos queremos distraer de las situaciones. Eso sabemos todo el mundo, que uno dice, déjame olvidarme de todo, déjame sentarme aquí, prender el televisor, entretenerme porque no quiero ni pensar en aquello, ni recordarme de eso. Total, te acuestas por la noche y cuando te levantaste con el problema y hay que volverlo a enfrentar. Entonces nos vamos alejando y buscamos entonces una salida supuestamente fácil, pero es falsa porque no hiciste nada. Y entonces no estamos buscando que en Dios está la solución. Y lo que hicimos fue alejarnos porque no queríamos enfrentar las cosas. Vemos cómo acá se dio su sacerdocio por idolatría al yo y a los placeres del mundo, lo que él quería conseguir. Y estos
se crean estos patrones y hábitos que vemos alrededor nuestro en el diario vivir, de lo que les estuve explicando, de que nos enfocamos tal vez en solamente trabajar y el traer pan a la casa y nos distraemos de las cosas que tenemos que enfocarnos y hacer y ejercer. Dios quiere, lógico, que disfrutemos y la pasemos bien, sobre todo disfrutar en familia. Pero tenemos la obligación de obedecer la palabra de Dios y llevar nuestra familia al temor de Dios. Continuamos. Me pego por aquí porque como que no veo bien. Gabriela, déjamelo en el mismo slide, por favor. No. Pero no se puede leer. No, yo veo aquí. Disculpen. Ok, ahora yo voy a explicar un poquitito qué nos quita el señorío de Dios en nuestra vida. Los problemas. A veces nosotros vivimos como todos, tenemos problemas, tenemos situaciones, las pruebas. Y le damos tanta importancia a ese proceso, a esa prueba, a ese dolor, a lo que estamos enfrentando, que cuando venimos a ver hemos desplazado de nuestra vida la autoridad de Dios porque hemos prácticamente hecho tan grande el problema, hemos hecho tan grande la obra de maldad, que en nuestra mente el Dios es pequeño. Y cuando venimos a ver, nuestro Dios es la situación, las cuentas, las situaciones con los hijos, el trabajo, todo eso es más grande que Dios. Y realmente, sin darnos cuenta, estamos idolatrando más el problema que a nuestro Dios. Y es algo que nos pasa mucho como cristianos, pero tenemos que vivir en comunión con el Señor para que podamos entregarle eso al Señor y reconocer que Dios es poderoso para destruir toda obra de maldad y que todas las pruebas que enfrentamos, todas Él ya le dio la victoria en la cruz del Calvario y que solamente seguimos caminando con la certeza de que lo veremos mientras que sigamos en fe. La otra son las heridas del pasado y el orgullo que causan esas heridas cuando no son trabajadas. Las heridas del pasado se convierten como en una piedra en nuestro corazón que endurece en nuestro corazón y nos aferra más al dolor que a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos, si queremos dar frutos, tenemos que sanar nuestras heridas. No es una opción, no es una alternativa. Hay que buscar sanidad de nuestro pasado, del dolor, de todo lo que vivimos, porque todos hemos vivido situaciones, porque estamos aquí y esa es parte de vivir en un mundo caído. Así que todos tenemos que buscar la sanidad del rechazo, del maltrato, de la baja autoestima, de todo lo que haya en nosotros que no le permita a Dios entronizar en nuestra vida la identidad de hijos y que impida que nosotros busquemos el rostro de Dios en la certeza de que Él es nuestro Padre, que Él nos escucha y que Él nos va a contestar más allá de lo que nosotros podemos pedir o pensar o imaginar. Todo lo que nos robe eso, tenemos que sanarlo. Tenemos que permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos revele a través de la palabra cuáles son esas heridas que hay en nuestra vida, las carencias, todo lo que hay en nuestra vida que debemos procesar para que podamos entonces tener el carácter de Dios. Porque no lo vamos a tener si no procesamos ese carácter que hemos creado a causa del dolor. Yo lo vi de esta manera. Para mí es como construir un altar de nuestro dolor. O sea, cuando no sanamos nuestras heridas, cuando no ponemos las situaciones, las pruebas que las tenemos que enfrentar a los pies del Señor para que Él trabaje con nosotros y cada prueba sea como poner una lupa en nuestro corazón para que podamos ver qué es lo que quiere corregir la prueba, lo que estamos haciendo es lo mismo que hicieron ellos, construir un altar de nuestro dolor. Nos volvemos orgullosos y prácticamente le decimos a Dios, todo menos eso, ahí no entres, no quiero trabajar con eso, duele mucho. Entonces no le estamos creyendo a Dios. Gabriela, por favor, el próximo. ¿Por qué Dios derramará el espíritu de Elías en estos tiempos? Y me disculpan que lean aquí, pero no veo en mi papel.
En Hechos 2, 17 al 20 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Porque somos la iglesia que será levantada viva al cielo. Por eso es que el espíritu de Elías, dice la palabra, que será derramado sobre nosotros en estos tiempos. El espíritu de Elías viene a restaurar el altar de adoración en nuestro corazón primero, en nuestras familias, en la iglesia, para que el corazón de nuestros hijos vuelva al corazón de los padres. Yo lo veo, ¿verdad? Como que para que la rebelión, a causa de la desobediencia de nosotros como padres, la podamos corregir en nuestros hijos. Que nosotros restauremos como padres, como cabezas del hogar, ese altar que le pertenece a Dios en nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos ayudar a nuestra familia y nuestros hijos vuelvan al corazón del Padre, porque realmente yo lo veo de esa manera, para que los insensatos regresen al corazón de Dios. Hay un pueblo allá afuera que se pierde y necesitamos ser un reflejo del carácter de Dios, no el carácter del mundo, para que se avive el fuego en la iglesia y demos frutos que alimenten a otros. Nosotros tenemos que dar frutos, no para que nos los comamos nosotros. Es para que alimentemos a un pueblo que lo necesita. Gloria a Dios. Gabriela, por favor. Les puse un pequeñito video de la parábola del sembrador. Encontré que era una explicación bastante cortita y me gustó la forma en que lo llevó. Dale, por favor. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. A mí me pareció bien bonito esa manera en que reflexiona el video, que la buena tierra son los que estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor, a establecer prioridades que causen que demos una buena cosecha. Yo creo que nosotros como iglesia fallamos mucho en el orden de las prioridades que tenemos. Suena la alarma de por la mañana y a correr. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y si no establecemos prioridades correctas que vayan dándole la prioridad al que la prioridad merece, y perdonen la redundancia, que es Dios, pues entonces no podemos esperar que demos frutos en nuestra vida cuando lo que alimentamos es nuestra carne y nuestras situaciones. Para mí, aquí en el video anterior, muestra, siempre había visto este video, ¿verdad?, como la persona que escucha por primera vez la palabra y no presta atención, pero nunca lo había visto desde el punto de vista como yo, como cristiana que persevero en la casa del Señor, escucho una palabra que es desatada sobre nuestras vidas y es quitada esa palabra y no cumplimos el propósito, no damos frutos. Hay diferentes cosas que pueden retrasar eso. Yo visualicé, ¿verdad?, y me corrigen si estoy mal, pero yo vi las aves como esas herencias espirituales que tenemos, que si no las cortamos, que si no
trabajamos con ellas, las cancelamos de nuestra vida, muchas veces ni tan siquiera creemos la palabra, la escuchamos y seguimos caminando. Y nuestro estilo de vida, lo que nos acostumbramos a hacer, realmente no dio cabida a que esa palabra ni tan siquiera hiciera algo en nuestra vida. Los afanes, el entretenimiento, los problemas, la falta de tiempo para sacar y que podamos profundizar en la palabra, en la presencia de Dios, hace que cuando llegue el problema no vayamos a aguantar, porque realmente yo he estado ahí. Personalmente, yo he estado en la parte en la que han llegado los problemas, y mi poca profundidad en tener intimidad con el Señor ha hecho que prácticamente la situación a mí me deje en el piso. Y de verdad que puedo decirlo porque el pastor está ahí, es cierto. Hay momentos en que el no haberme metido con el Señor me ha hecho bien difícil cada prueba. Y me he dado cuenta que en la medida en que intimo con el Señor, pues soy fortalecida, y no es que no me duela, no es que no dé una lagrimita por ahí, pero siento paz y siento la certeza de que Él va a cumplir. Y lo que Él dijo, eso es, no importa lo que yo esté viendo. Vamos al próximo videito. Ese mismo voy a poner un videito de la parábola de la semilla de mostaza. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña, muévete de aquí a allá, y se movería. Y nada sería imposible para ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a eso? No se trata de tamaño, Felipe, sino de en quién ponen su fe. Si su fe está segura en Dios y creen en sus promesas, eligiendo su voluntad por encima de la propia, es suficiente esta fe. A mí, realmente, yo creo que yo les voy a decir que todas las partes a mí me impactaron mucho, así que, pero realmente es cierto. A mí me impactó mucho oírlo de esta forma, porque a veces, ¿verdad? Yo hablo de mí porque es mi experiencia. No entendía quizás cómo lograr hacer crecer la fe. Y al escuchar que escojamos su voluntad por encima de nosotros, fue como si se hubiera iluminado algo, y entendí muchas cosas que quizás no entendía, porque a veces eso parece como que muy repetitivo o muy idílico, pero es una realidad. Nosotros escogemos su voluntad en cada día de nuestra vida. Decidimos en su voluntad o en la mía. O es lo que yo tengo deseos de hacer, lo que tiene deseos de hacer mi carne, mi mente, o es la voluntad de Él, que es que busquemos su rostro, que obedezcamos la palabra, y que sobre todas las cosas es que busquemos que la palabra nos desbarate un poquito y que podamos obedecerla, que podamos vivirla, que no seamos meros oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Su voluntad siempre es mejor que la nuestra y es perfecta y trae bendición a nuestras vidas. Vamos para la parábola de la cizaña. Gabriela. Observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intente identificarla. A simple vista, es prácticamente imposible porque su apariencia, durante todo el crecimiento, es semejante a la del trigo. Por eso, el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es exactamente en ese momento cuando surgen las diferencias. Cuando ya está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se doblega.
Por otra parte, la cizaña no produce frutos y no se inclina. Por el contrario, se eleva entre las espigas de trigo y sobresale entre ellas. Y es en ese momento que se realiza la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es almacenado en el granero. Al mirar hacia una multitud que se encuentra dentro de una iglesia, todos parecen ser iguales, al orar, al cantar e incluso al hablar sobre las cosas de Dios. Pero solo los nacidos del Espíritu poseen frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. En cambio, el cristiano cizaña es orgulloso y no acepta la disciplina, no se inclina y se mantiene erguido porque le gusta aparentar una supuesta santidad. Sin embargo, su interior es completamente tóxico. Y siempre será así. Donde haya trigo, también habrá cizaña para confundir, envenenar y, si fuera posible, lograr incluso que el trigo sea arrancado y lanzado al fuego. Solamente el tiempo revela lo que hay en el interior de cada uno. Es en el momento de las luchas, de los desiertos, cuando somos sacudidos e incluso golpeados, que demostramos lo que hay en nuestro interior. Si usted fuera trigo, los frutos aparecerán y permanecerán. Pero si fuera cizaña, no se inclinará y mostrará su verdadera cara. Seguramente ya se ha preguntado por qué hay personas que, a pesar de obrar con mala fe, logran los mismos o mejores resultados que las personas que practican el bien. Sin embargo, de acuerdo con la parábola del sembrador, lo bueno y lo malo pueden aparentar ser iguales durante un tiempo, pero el mismo tiempo se encarga de demostrar quién es quién. Realmente esta parábola yo pienso que se explica bastante por sí sola, pero sí nos enseña que tenemos que ser bien diligentes en dar frutos, porque podemos ser confundidos con la cizaña y entonces ser arrancados y echados al fuego, porque no nos dobló el peso del fruto y nos mantuvimos erguidos, porque no fuimos sanados, no fuimos restaurados y no pudimos dar ese fruto que tenemos que dar como iglesia, como hijos de Dios. Hay que dejarnos corregir por la palabra y por nuestros pastores y por cada predicación. Cada vez que oigamos la palabra, tenemos que buscar qué tiene esa palabra que decirme a mí. No enfocarnos en los hermanos, en esta palabra es buena para aquel, para que la oiga. No, es nosotros. ¿Qué yo tengo que corregir, Señor? ¿Qué tú quieres decirme por la palabra hoy? ¿Qué tú quieres mostrarme a mí, que me corrija a mí por la palabra? Y orar para que todos los hermanos puedan tener esa misma convicción y todos podamos crecer y cumplir los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Gracias. Vamos a hablar ahora de por qué Elías, el poder de Elías y la autoridad que venía, el poder y la autoridad de Elías venía de escoger su voluntad por encima de la de él. En Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí vemos cómo Elías, Dios le dio una orden de que se fuera a enfrentar a un rey. Él no era nadie en comparación al rey, humanamente hablando. Él era más porque él era un hijo de Dios. Pero él tuvo el valor de hacer lo que Dios le dijo y andar bajo esa dirección del Señor en obediencia sin cuestionar. En Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La obediencia fue lo que le dio la autoridad y el poder para manifestar la gloria de Dios a Elías en medio de Israel, en un momento en que Elías necesitaba que se manifestara ese poder para que tornaran su mirada a Jehová.
él ponía la voluntad, él puso la voluntad de Dios por encima de la de él. Y eso trajo el cumplimiento de las promesas para su vida. Y asimismo es con cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios, a hablar como Dios quiere que hablemos, para que podamos ver ese poder y esa autoridad manifiesto en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Todos tenemos familiares y personas que amamos, que queremos que vengan al camino. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que nosotros le podamos reflejar ese carácter de Dios a cada uno de ellos y que Él se refleje en nosotros y que ellos puedan arrepentirse y venir al camino. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La obediencia trae santidad. Y el Señor dice que tenemos que ser santos porque Él es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Así que es un requisito de nosotros como hijos obedecer, no es una opción. Es un requisito para que podamos vivir en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora los dejo con mi esposo. Y continuamos. Hasta el momento nos estamos gozando, ¿verdad que sí? Amén. Hay mucho que aprender. Características del espíritu de Elías que necesitamos desarrollar. Caminar en la presencia de Dios. Para caminar en la presencia de Dios se requiere santidad, obediencia. La obediencia forma un carácter santo en nosotros. 2, vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios es ser un testimonio delante de los demás. Aplicar la palabra, vivirla, practicarla. Que nuestras actitudes sean cónsonas con la palabra. Si no reflejamos estos frutos, no podemos ministrar a los demás. 3, no claudicar entre dos pensamientos. Doble ánimo. Tenemos que tener un carácter radical, lo vimos en Elías. No contaminarnos con el mundo. Tenemos que ser firmes en la palabra del Señor y en lo que el Señor nos dice que hagamos. 4, vivir bajo la dirección de Dios. Es vivir bajo el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. 5, ser un hombre de oración. Elías, lo vimos en Elías, era un hombre de oración ferviente, con pasión, intensidad, con todas nuestras fuerzas, orando en todo tiempo y sin cesar. 6, tener un espíritu paternal. Tener un espíritu paternal nos lleva a lo mismo que hablamos al principio, que es levantar una descendencia para Dios, tanto en nuestro hogar, familia y fuera de nuestro hogar. Que nuestra rectitud lleve a otros a buscar de Dios. Hacer descendencia. 7, volver al primer amor. Esto es estar dispuesto a dar todo. Eso es ser moldeados. Poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Buscar agradar a Dios. Eso es humildad. Siguiente. ¿Por qué Dios nos lleva al arroyo de Querit? Juan 15, del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí nos estamos dando cuenta que Dios nos lleva a intimar con Él. Es sacarnos aparte, confiar en Él plenamente, en su provisión para que Él trabaje con nosotros. Fíjese, nos limpiará para que llevemos más fruto. Él te lleva muchas veces a romper el intelecto, porque nos envolvemos en la necesidad, los problemas, la importancia a veces de nos enfocamos de resolver las cosas por nosotros mismos y nos cansamos, nos drenamos, nos agotamos y se nos olvida que tenemos que llevarlo todo a los pies de Él, intimar con Él.
Ahí rompe nuestro orgullo y desarrollamos humildad. Les voy a dar un ejemplo bien rapidito de eso que me pasó a mí. Y el pastor es testigo de eso. Cuando vino esa parte del COVID, que fue un desastre, y más como se trabajó acá. Y la preocupación mía, yo me recuerdo que yo llegaba a casa y me ponía a llorar, pensando que yo tenía bajo mi cargo 130 familias. Y yo decía, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? Ya llevamos 2 semanas cerrados, 2 semanas más cerrados, ahora dicen que son 2 semanas más cerrados. Yo le decía a mi esposa, ¿y qué yo voy a hacer? Voy a tener que empezar vamos a tener que botarle gente. 6 semanas cerrado un negocio. Y gracias a Dios, nosotros seguíamos pagándole a todo el mundo la nómina adelantada. Y yo decía, Señor, ¿pero qué va a pasar aquí? Porque fue una incertidumbre. Y me recuerdo que un día paso al frente y el Señor me dice, a través del pastor me dice, vas a tener ventas sin precedentes. Y yo esa palabra es grande. Sin precedente quiere decir que no hay comparación. Pues miren, si tienen dudas, pregúntenle a él, porque hasta a mí me costaba trabajo. Solamente podíamos abrir 4 horas en el día y nosotros vendíamos el doble de lo que se hacía un día normal de trabajo. Y así no fue un día, fueron todos los días. Que hasta el presidente de la compañía afuera me decía que esos números tenían que estar mal, que eso no podía ser verdad. Y así mismo me decía la semana siguiente. Y yo le dije, estate tranquilo y confía en Dios, que esto es así, es verdad. Y tú lo vas a ver, Dios a mí me dio palabra. Eso te rompe el intelecto completamente. Y eso es confiar en el Señor y Él lo hará. Adelante, seguimos. Todos tenemos que ir al Querit. No hay salida si queremos crecer. Si queremos dar frutos, tenemos que ir al Querit. Tenemos que ser talados, tenemos que ser cortados, limpiados. Tiene que quitarse todo lo que no nos deja dar frutos. Entre las cosas que encontramos, ¿verdad?, que van a ser quitadas en el arroyo del Querit, que es intimidad con el Señor, es separación con el Señor. Eso es lo que quiere decir el Querit. Cuando nos separamos para el Señor, cuando nos rendimos, cuando realmente no te queda otra salida que depender de su provisión. El orgullo se tiene que ir de nuestra vida. A mí me fue bien ministrador esta palabra, yo merezco. Porque el orgullo lo hemos oído muchas veces, que tenemos que quitar el orgullo. Solo sabemos. Pero a veces no identificamos en nuestra vida qué cosas son orgullo. Y esta es una palabra que yo creo que todos la tenemos, porque está ahí una carta de derechos humanos. Y nosotros nos sentimos que tenemos muchos derechos. Que tenemos derechos a ser tratados de una manera, que tenemos derecho a ser valorados, que tenemos derecho a un trabajo, que tenemos derecho a un tal o X salario, que tenemos derecho a un puesto. Tenemos una lista de derechos y pueden variar según pues cada circunstancia y cada vida. Y todo eso tiene que ser destruido de nuestras vidas, porque realmente es por gracia. Jesús tenía muchos más derechos, si venimos a hablar, que nosotros. Él era el Hijo de Dios. Y Él se despojó a sí mismo para venir a dar la vida por nosotros. Y renunció a todos los derechos porque nació en un pesebre. O sea, nació en un lugar, ni en una cuna, ni con aire acondicionado, ni nada que ver. Y Él renunció a todos esos derechos que nosotros damos por sentados para que hoy nosotros tengamos salvación y podamos vernos reflejados en Él. Y para mí, pues realmente sí, fue bien ministrador esa palabra, yo merezco, porque merecemos muchas cosas en nuestro intelecto, pero realmente todo ese orgullo tiene que ser desplazado por un corazón humilde que reconoce que todo es por gracia. Otra de las cosas que tenemos que limpiar de nuestra vida, y se limpian a través de esas pruebas
cuando llegamos al querid es el temor. Pero para mí, pues vuelvo y les digo, para mí esto de verdad que fue ministrador completo, así que discúlpeme que se lo repito una vez más, es que realmente para mí fue bien bonito estudiar esto. El temor a perder. ¿A perder qué? El yo me merezco. Lo que sentimos que merecemos, porque nos da temor. Cuando venimos a los pies del Señor y reconocemos que hay cosas que tenemos que perder, de lo que queremos, anhelamos, pensamos, tantas cosas, sentimos temor porque sabemos que hay cosas que nos van a incomodar, que hay cosas que no queremos atravesar y nos da temor. Y ese temor tiene que ser limpiado de nuestras vidas porque Dios nos ama, somos sus hijos y Él dio a su Hijo que muriera en la cruz por nosotros. Así que, ¿qué más no nos dará Él a nosotros para que nosotros podamos vivir en su bendición plena? Tenemos que aprender a confiar en Él. Hay muchos anhelos y comodidades que le tenemos temor a perder, porque realmente, se los digo por experiencia, y ¿verdad? Para mí hacer esto fue prácticamente un retiro al querid. O sea, realmente para mí esto me llevó porque yo no estudié en ningún lugar que tenga que ver con la palabra de Dios. Así que para mí esto era muy fuerte porque habían cosas que no las entendía, que realmente no las comprendía bíblicamente y tenía que estudiar y leer para poderlas explicar, porque les miento si les digo que cuando lo vi, lo enlacé todo muy bien. Mentira, no es cierto. Me costó mucho trabajo encontrar, unificar y entender lo que yo tenía que ser ministrada y lo que tenía que traer hoy. Así que realmente para mí en ese momento yo estuve, si les voy a reconocer, y esto ustedes lo hacen bien rapidito y no les cuesta trabajo, pero yo tengo que decir que yo estuve 2 semanas y media en muchas ocasiones sin salir de mi casa, sin hacer nada, y había momentos en que estaba realmente desesperada porque quería salir, quería distraerme, quería hacer algo y realmente no podía, porque no me sentía que me podía despegar de aquí y dejar las cosas a la mitad. Tenía una presión por poder aprender esto y podérselos traer a ustedes, y realmente yo me sentí aislada de muchas cosas a las que yo estoy acostumbrada, estar con mi familia, compartir, salir, mamá ven acá, no puedo, vamos para allá, no puedo. O sea, y realmente me doy cuenta por qué no nos gusta retirarnos con el Señor, porque es que tenemos mucho entretenimiento, hasta nuestra familia. O sea, todo nos quiere sacar de esa intimidad porque tenemos que perder mucho de lo que a nosotros nos gusta, que es hasta estar en familia, hasta eso. Otra de las cosas que vi que tenemos que limpiar, que el Espíritu Santo tiene que limpiar de nuestra vida, es el resentimiento por renunciar a nuestros derechos. Realmente sí, es cierto. Yo no lo veía, pero es una realidad. Cuando nosotros empezamos a renunciar, a perder, el yo me merezco, nos molesta. Nos molesta. Realmente yo como que al principio lo leía y decía, pero no entiendo. Realmente sí nos molesta. Llegó un momento en que yo me sentía desesperada porque tenía circunstancias, tenía situaciones y no las podía resolver. Quería hacer unas cosas y no las podía hacer. Y llegó un momento en que me molesté y yo dije, imagínate, esto es esto. Pero imagínate cuando es simplemente que el Señor te dice, enciérrate en la habitación, métete conmigo, y resulta porque el enemigo se va a encargar de que ese día alguien te llame, ¿quieres venir a hacer esto? Vamos para tal lado, y tú no. Entonces realmente entendí que eso crea un resentimiento cuando tenemos que renunciar, y eso es una tontería. Pero cuando tenemos que renunciar a nuestros derechos, cuando tenemos que renunciar a nuestros anhelos, a lo que queremos, eso molesta, eso trae dolor. Pero la persona que, ¿verdad? Y discúlpenme que no tengo el nombre de la persona que escribió el libro, hablaba de que cuando entre más resentimiento tienes por perder tus derechos, es realmente más necesitas aprender a perdonar. Realmente se está exponiendo
el resentimiento de muchas otras heridas que tienes y tienes que trabajar a los pies del Señor. Así que realmente son muchas de las cosas que tenemos que limpiar en ese arroyo del Querit en intimidad y separados para el Señor. Y por último, los hábitos. Romper con las estructuras mentales, el pensamiento y la religiosidad. Vamos a ponernos a pensar cómo fue para Elías. Ustedes saben que para los judíos lo que era la higiene, pues era algo muy importante. Y a ellos la ley les decía que los cuervos eran unos animales impuros. Y realmente las personas veían a los cuervos como un mal presagio, porque donde hay cuervos, pues o hay un muerto o hay uno que ya mismo va a morir. Así que realmente no era un animal que tuviera una buena estima para ellos. Imagínate decirle a Elías, ese animal impuro, que tú no te vas a alimentar de él, te va a traer el alimento. Yo creo que sería como decirme a mí que las cucarachas me van a traer alimento. Prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Así que realmente me pongo en esa situación porque eso fue lo que visualicé. Y yo dije, Dios mío, realmente eso te quita la religiosidad porque te va a llevar a intimar con el Señor y ir más allá de lo que tus estructuras mentales tienen. Dios rompe toda esa estructura mental, toda esa religiosidad de lo que son las apariencias, de lo que es lo que yo creo en nuestra vida, en intimidad con el Señor. Realmente el Querit es para ser quebrantados. En el Querit nos van a pulverizar. El orgullo, la carnalidad, todo lo que no nos deja cumplir el propósito de Dios en nuestra vida tiene que ser pulverizado en nuestras vidas. Había una frase en el libro que para mí fue bien emotiva, que dice que Dios no da una gran bendición a nadie que no haya herido profundamente. Y realmente yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido heridos, nos hemos sentido dolidos y creemos que el proceso que estamos viviendo a veces no aguantamos. Pero resulta que ese es el proceso en donde somos limpiados, transformados, purificados, donde se forma el carácter de Dios en nuestras vidas. Porque el carácter del Señor se forma es en medio del dolor. Porque cuando la estamos pasando bien se nos hace fácil reflejar el carácter de Dios, la amabilidad, la piedad, el amor, todo eso fluye sin ningún problema. Pero cuando tenemos problemas, cuando estamos abatidos, ¿cuál es nuestra cara? ¿Dónde están los frutos del Espíritu? Gabriela. Pero el arroyo se secó. Después de que el Señor lo había enviado al Querit, cuando Jezabel lo manda a matar, y el Señor le dice, refúgiate en el Querit. Vete allá, que allí te va a suplir de alimento los cuervos y vas a beber agua del arroyo. Después de eso, de repente el arroyo se secó. A veces pensamos que como somos la niña de los ojos del Señor, no se nos va a secar el arroyo. Pero eso muestra la dependencia que tenemos que tener del Señor. Tenemos que depender. Y el Querit se va a encargar de dejarlo bien claro en nuestra vida. Así que los exhorto a que se separen para el Señor, que saquen tiempo en intimidad con el Señor, para que podamos ser moldeados y desarrollemos ese carácter y esos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Los paso ahora con Frank. Amén. Seguimos. Próximo. Aquí vemos y dice, levántate y vete a Sarepta. Primera de Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a ver el video un momento. Levántate y ve hacia Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. Yo escogí a una mujer viuda que va a sustentarte.
tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan cocido aquí. Todo lo que tengo es un puñado de harina en la olla y un poco de aceite en una botija. Vine a recoger estos leños justamente para cocer nuestra última comida. No te preocupes. Haz lo que dices. Pero primero, haz un pan pequeño para mí y tráemelo. Después prepararás uno para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. La harina de tu olla no se acabará. Y el aceite de tu botija no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Hijo, mi hijo. De la olla, la harina no se terminó. Y en la botija, aceite no faltó. Según la palabra del Señor, por intermedio de Elías. Baruch, hijo. Amén. Aquí vimos lo que es obedecer y vimos la provisión del Señor. Fíjense que vamos a tener que apretar un poquito nosotros más rápido, así que si voy más rapidito es para que nos dé tiempo. Vemos cómo el Señor sacó a Elías del Querit, que ya estaba en un proceso. Se seca el arroyo, lo alimentan los cuervos, lo lleva a Sarepta. Le dice que una viuda lo va a esperar allí. La viuda, esa es la última comida que tenía. Y ella obedece y le da primero alimento a él, para después ella comer y su hijo. Y vimos cómo la obediencia, cómo el Señor le proveyó. Y a Elías lo llevó a Sarepta. Sarepta era una ciudad de los fenicios. O sea, no lo estaba llevando tampoco a un lugar que fuera de gran comodidad en los alrededores, vamos a ponerlo así. Estamos hablando que él siguió trabajando con él. Eso es como un campamento, un entrenamiento. Yo lo visualizo como cuando a veces a uno y te meten en un osterizer, en un blender, y te van trabajando y te van moldeando y te van restaurando, limpiando, como dice la palabra, porque tenemos que seguir limpiándonos para dar más fruto. Vemos cómo siguió Elías en un campamento de entrenamiento con el Señor. Él fue afligido, igual que nosotros nos afligimos. O sea, es un proceso y es parte de crecer, sanar, ser obediente y tener la santidad. Y como vemos aquí, se obedece primero y luego verás la promesa del Señor cumplida para ti. El Señor no le dijo ni le mostró a Elías, tranquilo, que de aquí a un par de meses
tú vas a estar acá y vas a ver esto de esta manera. No, fue un proceso y él siguió obedeciendo y siguió confiando en lo que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo lo que él tenía que hacer. Seguimos adelante. Seamos un reflejo del carácter de Dios. No les voy a leer el pasaje bíblico para poder avanzar, pero lo tienen por acá, donde el Señor nos dice que seamos santos porque Él es santo. Aquí vemos otra de las pruebas que atravesó Elías. Por favor, darle play, en medio de Sarepta. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Viniste a traer a mi memoria mi iniquidad y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo. Señor, Dios mío, ¿por qué afliges también a esta viuda con quien me hospedo, matando a su hijo? Oh Señor, Dios mío, yo te lo pido, restituye la vida de este niño. Oh Señor, Dios mío, yo te lo ruego, que el alma de este niño regrese a él. Señor Dios mío, restituye la vida de este niño. Mira, tu hijo vive. Hijo, déjame verte. Dios, mi hijo. Gabriela, próximo.
aquí vemos cómo en medio de, me llamó mucho la atención cuando Elías le ora al Señor y le dice, también a la viuda que me está alojando, a ella afliges. Yo ahí pude ver que Elías estaba siendo afligido. Elías estaba pasando por un momento difícil porque su forma de clamarle al Señor es como que me estás afligiendo a mí, pero aún a ella también la afliges. Y como en medio de toda esa situación vemos como la viuda le hace reclamos injustos a Elías, donde lo culpa o le reprocha pues la muerte de su hijo. Y como él aún así, en medio de su aflicción y de que ella le estaba reprochando y culpando de cosas que no eran ciertas, él pudo reflejar ese carácter del Señor y bendecirla a ella intercediendo por su hijo y no escuchar las palabras quizás hostiles y no ciertas de parte de ella. Entonces ella le da esta contestación a él, le dice estas palabras. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando nosotros, en medio de nuestras pruebas y nuestras aflicciones, nosotros podemos reflejar el carácter de Dios a otros, entonces ellos van a ver ese carácter y van a buscar del Señor porque vamos a reflejar ese amor, vamos a reflejar los frutos del Espíritu para que ellos puedan venir. Nosotros vamos a ser heridos, nosotros vamos a ser difamados, culpados injustamente y es parte de nuestro proceso porque al Señor lo pasó, porque nosotros no somos mejores, así que nosotros también lo tenemos que pasar. Y en medio de eso, Elías pudo reflejar esos frutos del Espíritu y devolver con bien a las acusaciones y reproches de esa viuda. Pudo tener piedad y amor en medio de su situación. Y si él lo pudo hacer, que no tenía el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros no más vamos a poder hacerlo? Si el Señor transformó unos cuervos, ¿cómo el Señor no va a transformar a sus hijos que vino y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? Elías estaba siendo transformado en medio de Sarepta y aún así clamó por la bendición para la viuda. Él estaba defendiendo la causa de Dios y eso fue algo que a mí también me impactó bastante. Él no estaba buscando defender su causa. No digas eso, ¿por qué dices esto? Esto no es cierto. Él no se defendió. Él defendió la causa de Dios y les dejo ahí, por favor, la próxima. Los pasajes bíblicos para el que quiera, pues los puede buscar y poder seguir avanzando. Él lo que hizo fue defender la causa de Dios, que es que todos procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos. Nosotros tenemos que ser un reflejo del Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, para que otras personas lo puedan conocer a Él a través de nosotros. Y no lo hacemos cuando nos defendemos de las falsas acusaciones, de los reproches, de lo que sea que se haga en contra de nosotros. No estamos defendiendo al Señor. Y Él busca que defendamos su causa, no la nuestra. Esto es tuyo, mi amor. Sí. Seguimos. Transformación en medio de la prueba. Aquí lo que vemos fue cómo Elías entró en el Querit, entró como un morador de Galat, un vocero del Señor, y salió de Sarepta, como dijo Jenny ahorita, como un varón de Dios. Aquí vemos cómo fue transformado por el Señor. Y esto fue en obediencia y santidad. En una hombre de oración ferviente. Vamos para la próxima. Los frutos del Espíritu. Y voy a ir un poquito más rapidito. Amor. Amor a que hacia su palabra. El perfecto amor echa fuera todo temor. Gozo. Regocijaos en el Señor y confiar. Para mí esa palabra de regocijado, a mí el Señor me la aplicó muchas veces. Y el pastor sabe de esa situación. No quiero abundar mucho. Pero estaba pasando por unas pruebas bastante fuertes y el Señor me decía siempre regocijado, regocijado, regocijado. Y hasta los hijos míos se reían de tantas veces que me decían la palabra y yo decía, pero es que esto no está fácil, esto está bien fuerte. Pero seguía agarrándome, eso era como un refuerzo, era como un boost. Cada vez que me lo decían, pues yo volvía a coger fuerza, porque la verdad que la necesitaba. Y seguía confiando en el Señor. Algún día pues contaré esa parte. Paz, cuando perseveramos en Él, Él nos da paz.
y viene de la seguridad en el Señor. Paciencia, confiar en el tiempo del Señor. Él hará, Él cumple. Benignidad, pagar mal por bien, hacer lo correcto. Bondad, ser amable, tener compasión, no criticar o juzgar a los demás. Fe, poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Mansedumbre, aceptar los métodos de Dios para hacer su voluntad en nuestra vida. Y templanza, dominio de nuestras emociones. Seguimos ya. No creo que sea pertinente ponerles el video. Yo les hago... Resumen. Ya nos queda bien poquitito. Pues aquí es... Ok, pues aquí está el Monte Carmelo, que es cuando Elías sale de Sarepta y Dios lo envía a confrontar a Acab de nuevo y a la idolatría de él, y él se hace como una competencia, por decirlo de alguna manera, entre el Dios único, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, y los dioses que ellos servían. Y él los pone a ellos, como decir, a prueba. Si su Dios les contesta y envía fuego, pues entonces créanle a él. Ahora, si no lo hace y es mi Dios el que lo hace, vamos a creer en Dios. O sea, él buscaba que el pueblo de Dios se diera cuenta que él era el único Dios. Vamos a ponerlo ahí. ¿Hasta cuándo? Seguirán indefinidos entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, síganlo a él. Si es Baal, síganlo. Yo soy el único profeta del Señor. Los profetas de Baal son 450. Pero hoy, todos serán testigos de que solo hay un Dios único. El Señor de los ejércitos de Israel. No es verdad. Baal y Asherah son tan o más poderosos que ese Dios sin rostro. Entonces pruébenlo. ¡Pruébenlo! Yo, en el nombre del Señor, los desafío a eso. Sea cual sea el desafío, nosotros lo aceptamos. Baal y Asherah son fuertes y no le temen a un Dios invencible. Traigan 2 becerros. Elijan para ustedes uno de ellos, divídanlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. ¿Y el otro becerro? Yo prepararé al otro becerro, lo pondré sobre la leña y no le prenderé fuego. ¿Y cuál es el desafío en eso? Cuando los 2 becerros estén sobre la leña, ustedes invoquen a Baal y Asherah, y yo invocaré el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios que responda lanzando fuego sobre la leña. ¡Ese será Dios! Aceptamos el desafío. ¡Respóndenos, Baal! ¡Respóndenos, Baal! ¡Más alto! ¡Respóndenos, Baal! ¡Más alto! ¡Tal vez no esté escuchando! ¿Él es un dios? Puede ser que Baal esté ocupado. O puede estar viajando, ¿no? ¡Ja! ¡Ya sé! Debe estar durmiendo. ¡Griten! ¡Para que despierte! ¡Respóndenos, gran Baal! ¡Escúchanos! Presten atención. Acérquense más. ¿Están viendo ese altar? Voy a restaurarlo para ustedes. Necesito 4 cántaros llenos de agua para derramarla sobre el altar y sobre la leña. Ahora hagan eso de nuevo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstate hoy, porque tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo, y que conforme a tus palabras hice todas estas cosas. Responde, Señor, responde, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que así hagas que vuelquen su corazón hacia ti.
Aquí vemos cómo ese celo de Elías lo llevó a pedir fervientemente una vez más por la causa de Dios, que era que el pueblo de Israel se arrepintiera y pudiera volver al camino del Señor. Y él oraba fervientemente. Nosotros tenemos que aprender a orar fervientemente por las promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida para que se cumplan. A veces oramos muy pasajeramente y se nos olvida ese tiempo de orar fervientemente, creyendo apasionadamente por esa promesa que Dios ya dijo que era en nuestras vidas. Hay una de las palabras, por favor, Gabriela, aguántame aquí, mi amor, perdón que se me soltó. Hay una palabra aquí que se las tengo que leer porque para mí esto fue bien revelador. La victoria es la manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. En Primera de Reyes 12, 18, 36 al 38 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Se los puse en negro para que lo retengan. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las zanjas. A mí me ministró mucho que Elías empieza pidiéndole al Señor que para que ellos vean que yo soy tu siervo. Y ahí suplicaba que el Señor respondiera. Yo lo vi como que esa era su causa. Cuando Él le dice, para que ellos vean que tú eres Dios y que entonces ellos vengan y vean que tú eres su Salvador, en otras palabras, entonces cayó el fuego. Cuando Elías defiende la causa de Dios, entonces se manifestó ese poder de Dios para salvación de otras vidas. Mientras que defendemos nuestra causa y nuestros derechos, ese poder no va a ser manifestado. Gabriela, por favor. Aquí pues les pongo este slide. Santidad son los frutos del Espíritu en nuestra vida manifiesto. Y eso es lo que nos trae la autoridad de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones, como dijimos anteriormente, semejante a las nuestras. Aún así, sin haber recibido el Espíritu Santo, pudo someter su voluntad a la voluntad del Padre. Eso lo llevó a una santidad tal que le permitió vivir en una poderosa manifestación del poder de Dios para que otros lo conocieran. Ese es el espíritu que ha sido desatado sobre estos tiempos, sobre esta iglesia y sobre la iglesia del Señor alrededor del mundo, para que nosotros volvamos al corazón del Señor, para que nosotros volvamos a ese primer amor que está dispuesto a soltar todo lo que no le agrada al Señor y seamos transformados y se avive el fuego en nosotros y pueda venir ese gran avivamiento sobre la iglesia para que nosotros podamos llevar esas buenas nuevas de salvación a un mundo que está afuera, que se pierde. Así que nada, esta es mi parte, los dejo con Frank para que cierre. Poderoso mensaje. Lo que vimos en Elías, vimos un hombre fuerte, recto, celoso de la palabra del Señor, por hacer cumplir la palabra de Dios. Vimos cómo el poder de Dios se manifestó en él y levantó altar al Señor para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que levantar altar al Señor en nuestros hogares, orar, dirigir nuestra familia a los caminos del Señor. Ejercer un patriarcado donde dejemos una descendencia que siga al Señor en espíritu y en verdad. En obediencia para alcanzar la santidad. ¿Para qué? Para prepararnos para la venida del Señor. Nos exhorta a ser como Cristo. Recuerden, humildad, obediencia, santidad, autoridad. Ese es el espíritu de Elías que Dios quiere traer en estos tiempos a nosotros, a la iglesia, a la vida de cada uno de nosotros, para que nos paremos al frente en la brecha y nos pongamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios los bendiga a todos. Yo le pedí 10 minutos, me quedan 3. Vamos a orar, pero vamos a hacerlo de una forma diferente porque me sentí allí y entendí que la palabra fue ministrada por ellos. Y a mí me gusta que cuando yo doy el estudio bíblico, pedirle a Dios que esa palabra quede en medio del pueblo. Así que como
Palacio va a interceder y va a orar por el pueblo de tal forma que esa palabra que ustedes trajeron hoy dé fruto. Y obviamente después viene el pastor a despedirnos. Amén. Padre celestial, Padre amado, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche y te damos gracias, Señor, por haber podido dar esta clase, Señor. No es una clase, es una administración tuya hacia nosotros, hacia nuestras vidas, Señor. Que tú nos hayas dado esa sabiduría, el discernimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer ese espíritu de Elías en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en esta casa, en la iglesia, Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Padre celestial, a levantarnos, Señor, en la brecha, Señor. Hacer, Señor, seguir, Señor, en tus pasos, Padre celestial. Que tú nos ayudes, Señor, a cumplir tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor, a hacer tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que se cumplan los propósitos de tu vida, Señor, en nuestro hogar, en nuestras vidas, Señor, y en esta casa donde tú nos traíste, Padre celestial. Y te pido, Padre celestial, esa unción especial tuya, Señor, sobre esta casa, Señor, sobre todos los que estamos aquí, sobre los que nos escucharon por internet y los que los van a escuchar en la repetición después, Padre celestial. Te damos gracias, Padre celestial, por esta oportunidad que tú nos diste en esta noche, Señor, de ministrarnos a todos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Pásele eso a otros para que lo vea la iglesia completa. Lo estaremos pasando, ¿verdad, Gabriela? ¿Está grabado? Vamos a repetir. Yo estoy bien gozoso porque a pesar de que ellos no pudieron dar testimonio de muchas cosas, yo como pastor de ellos, que lo he visto de cerca, he visto cómo la palabra se cumple en la vida de ellos. Y todo ha sido porque ellos han decidido creerle a Dios y se han sometido al proceso de Dios. Y yo estoy gozoso, de verdad que sí. Cuando yo veo un pueblo que crece así, de verdad que uno dice, no he perdido el tiempo. Dios ha ganado el tiempo. Y a Dios damos gloria y honra de su nombre. Vamos a despedirnos. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir esta palabra. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de tus hijos. A ti damos toda gloria y toda honra. Magnifícate cada vez más en ello. Que cada uno de nosotros podamos ver tu gloria y seamos sellados contigo. Porque de ti proviene todo, de ti somos y seremos hasta la eternidad. Y como siempre te decimos, a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo obedeceremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga.